Reciban un cordial saludo todos y todas quienes hacen parte en este momento de este encuentro de hoy. Ya hemos dado inicio a la grabación y vamos efectivamente a arrancar con puntualidad lo que tenemos programado para que se pueda dar con éxito la agenda de nuestra ponente de hoy, Geraldine. Entonces, bueno, un saludo muy especial para todos y todas quienes están conectados. Por acá vemos a Luis Fernando, a Fernando Merchan, a Elizabeth, Marta Cecilia, a William. Una cordial bienvenida, José Mauricio que se va uniendo también. Mi nombre es Natalie Ibarra y soy actualmente coordinadora de la licenciatura en Educación Infantil y de algunos cursos transversales de la Católica del Norte. Y hoy tenemos el gusto de compartirles una experiencia llamada Cátedra Abierta y la vamos a presentar liderada por la docente Geraldine. La docente Geraldine es una profesora con amplia experiencia en temas de ambientes virtuales de aprendizaje, con amplia experiencia en educación. Ella de base es licenciada en educación básica con énfasis en ciencias naturales. Además de ello, en este momento está cursando una maestría en educación y su experiencia ha sido más que todo con la investigación y el enfoque STEAM, que es algo de lo que se viene hablando mucho en materia de educación desde el Ministerio de Educación Nacional. Ella fue coordinadora de nuestro cibercolegio, actualmente es asesora pedagógica de la Universidad de Antioquia y es experta en todo este tema de STEAM y tecnologías. Entonces, hoy nos trae una charla súper potente que espero nos lleve a todos como maestros y maestras a reflexionar bastante desde nuestro rol en esta nueva mirada de la educación desde la virtualidad y desde esos ambientes virtuales de aprendizaje. Entonces, bueno, sin más apertura, le doy la palabra a Geraldine para que se presente y arranquemos con la charla del día de hoy. Muchas gracias, Cordy. Bueno, cordial saludo a todos. Espero que se encuentren muy bien la noche de hoy. Y como bien dice la invitación, nuestro encuentro del día de hoy es reflexionar sobre ese rol docente que tiene actualmente, que tenemos actualmente, digamos, en la educación virtual, ¿cierto? Ha sido, digamos, un abordaje amplio de que básicamente un docente en la actualidad debe tener unas ciertas competencias y adaptabilidades a todo este entorno virtual que nos semeja o que nos invita, digamos, a reflexionar de forma constante y que, bueno, que más que nuestra universidad está inmersa dentro de ello, ¿cierto? Tenemos en todo momento nuestras aulas de aprendizaje, nuestros encuentros virtuales con los estudiantes y hay una frase que a mí me gusta mucho que básicamente dice que la virtualidad es simplemente otra forma de estar, ¿cierto? O sea, la virtualidad no es como por allá usted está distante, apartado en una jaula donde básicamente hay un lapso o una parcelación entre nosotros, sino que básicamente es otro método de encuentro. Entonces, en esta medida, me, les voy a compartir pantalla precisamente para que entremos en este modelo de virtualidad y lo que implica, digamos, esas nuevas acciones docentes, los invito a que conlleven conmigo la presentación. Para ello, les voy a dar este enlace, se los voy a poner por el chat para que porfa ingresemos. Ah, bueno, lo copian y lo pegan porque no parece, no pega como página. Y vamos a copiar este código tal como aparece con el espacio incluyendo. Yo espero unos momentos a que ustedes se puedan unir. Si ustedes desean, nos van contando por el chat quienes ya se vayan uniendo. En este momento hay una sola persona. Los Las invito personas también. que se acaban de unir también, contarles que la docente Geraldine ha puesto un enlace y van a ingresar con el código que está allí para dar apertura a la charla. Exacto. Ponen en su navegador el primero, ¿cierto? Lo copian y lo pegan y posteriormente cuando obtengan el código, lo copian y lo pegan igual. Los invito también a que si de pronto tienen su celular en la mano, también pueden ingresar por allí. Como para que vamos viendo las dos pantallas alternas con la finalidad de que ustedes miren si al final esta herramienta les es útil y lo pueden utilizar en sus clases.
Listo, en el momento van 3 estudiantes apenas conectados. Invito entonces a los demás a unirnos. Voy a mejorar, copiar por acá para que les dé mejor el enlace. Ok. Ahora sí les aparece el enlace concreto para que sea más fácil. Y en ese enlace entonces copian el código. La idea es de que todos nos podamos unir. En este momento estamos en sala 19 personas, pero solamente 6 personas están conectadas en la diapositiva. Listo. Damos 2 minuticos para que se conecten los demás para poder empezar. Es muy importante que se conecten ya que la presentación del día de hoy es interactiva y con ello pues también depende de la conectividad. María Isabel, en ese caso puedes poner en tu navegador del celular eh, lo que les puse en el chat, la página. Puedes poner el código. Listo, entonces en ese momento hay 8 personas en la presentación, Buenas entonces noches. con ellos iremos a comenzar. Por acá les voy a compartir sonido de pronto para las personas que no lo puedan visualizar. Buenas noches. ¿Hay alguna pregunta de pronto? ¿Escuché a alguien? Bueno, listo, profe. Podemos entonces arrancar con los que estamos. Listo, entonces damos inicio. Entonces nuestra presentación del día de hoy o nuestra charla, cátedra abierta, está denominada como entre lo virtual y lo presencial, representando el rol del docente en la era digital. Como les había indicado, nuestro encuentro de hoy es dinámico, ¿cierto? Entonces, en esa medida, en sus pantallas les va a aparecer en este lado de acá un signo como de auriculares. Le van a dar clic y van a reproducir el podcast que les aparece. Sí lo pudieron reproducir. A mí no me parece todavía. No, no, profe, ¿cómo lo hacemos? En la parte de abajo les aparece como unos auriculares, algo así. ¿A mí dónde está el No ha podido compartir, no está compartiendo. ¿Cómo? Se dejó de compartir pantalla. Bueno.
De pronto, Geraldine, yo quisiera aclarar, pues se me estaba pasando, ya yo ingresé acá en el celular y cuando ingresé hacen una pregunta de cómo te sientes hoy y hay unas caritas pues para nombrarlos. Yo estaba ahí a la espera, pero pues ya le di respuesta a la carita y ahora sí me sale el auricular. Entonces, de pronto les pase lo mismo para que den respuesta a la emoción y ya pasemos al auricular que la profe dice. Listo, de pronto para los que no se pudieron conectar, voy a hacer las dos labores como si fuese estudiante, como si fuera profe, para que podamos ver esa diferencia. Entonces, por acá les comparto mi pantalla. Espérenme que no les compartí sin sonido. Listo, entonces, como estudiante nos va a aparecer, esta es la parte del profe, ¿cierto? Y esta es la parte de estudiante. Entonces, esta encuesta, lo primero que nos dice es, bueno, ¿cómo nos sentimos hoy, cierto? Entonces, bueno, feliz, tristes, más o menos. Yo le voy a dar clic y les va a aparecer lo mismo que yo estoy viendo, ¿cierto? Miren que en la parte de acá abajo les aparece un iconito de unos auriculares. Le dan clic y van a reproducir el audio. Estaban escuchando lo mismo que yo, ¿cierto? ¿Quién me puede decir qué caricatura Sí. es? Los picapiedras. Picapiedras. Muy bien, los picapiedras, ¿cierto? Vamos a hacer lo mismo con el siguiente podcast. Vamos a reproducir entonces el sonido. Para los que no se pueden conectar, al igual lo voy a reproducir. Listo, ¿qué caricatura corresponde? Scooby-Doo. Muy Scooby-Doo. Muy bien, ¿cierto? Súper fáciles, demasiado, extremadamente fáciles. Mire que nada más con un podcast. Ahora, quiero que me digan lo mismo. Miren que les va a aparecer esta parte de acá. Recuerden que esta parte es la que yo estoy viendo, el profe ve, y esta parte de acá es la que ustedes ven, ¿cierto? Me van a escribir allí el nombre de la caricatura. Entonces ponen número 1 y el número 2. ¿Cómo se llamaría cada una de esas caricaturas? Y yo por acá voy viendo lo que ustedes van a ir escribiendo. Voy a borrar la mía. Por acá tenemos ni idea, los cariñositos, escandalosos. No lo sé. Bueno, vamos viendo. Entonces, bueno, ni idea, menos. Ni idea, no lo sé. Los cariñositos, escandalosos, no lo sé. Los escandalosos, no sé, no sé, ni idea, no sé. Listo, o sea que, digamos, el común denominador es que no tenemos ni idea cómo se llaman esos personajes, ¿cierto? Y miren, podemos hacer acá la reflexión que cuál se supondría que fuera más difícil. Miren que el otro, apenas con el audio, reconocimos cuál era esa caricatura, ¿cierto? Pero acá con lo visual, ni idea, ni idea. ¿Ustedes por qué creen que pasa eso? ¿Por qué reconocemos el otro con el audio y este es que es más visual, no lo pudimos reconocer? Por el tiempo. Los anteriores fueron digamos que en nuestra época. Estos, la verdad, nunca los he visto. Muy O porque el bien. oído Lo guarda que sucede más. también. Hable pues, compañero. Qué pena, Ana, sí, que el oído guarda más lo que en la retentiva, en la memoria, más que lo visual, diría yo, no sé. Muchas gracias. ¿Alguien más? También porque pues todos aprendemos de una forma diferente, ¿cierto? Y muchas veces somos visuales, otras veces somos más auditivos, entonces eso también tiene que ver mucho con la parte de nuestro aprendizaje y de las cosas que podemos retener y las que no. Perfecto. Bueno, acá hay muchas miradas pedagógicas, ¿cierto? Pero básicamente
digamos que tomo una de las respuestas que ustedes dieron y es relacionado con la época, ¿cierto? Yo recuerdo que en mi época estos dibujos animados, no, nunca los vi. Y de hecho, pues si los veo en este momento, yo diría, no, esos son dibujos animados actuales, pueden ser, ¿cierto? Entonces vamos mirando que la época hace gran diferencia, inclusive entre lo auditivo, que solamente fue como la introducción de la canción y ya podemos distinguir de, bueno, esta es esta caricatura, mientras que esta que es más visual, como no tenemos, digamos, contacto, no tuvimos contacto directo con esas caricaturas, no tenemos ni idea de a qué hacen referencia. ¿Alguien reconoce estos elementos? Acá pueden participar, sí, le dan Sí. manito arriba y si no, manito abajo. Sí, claro, el Viper, CD, cassette, Claro. el disquete. Claro, es cierto. Si nosotros nos tocó esa época. Yo recuerdo entonces que en el primero nos tocó ese cassette, que inclusive uno grababa las canciones de las emisoras y después para devolverlo uno metía un lapicero a devolverlo, ¿cierto? Para volver a escuchar esa canción y que posteriormente dimos ese cambio a los CDs. Ya hoy en día, ni el uno ni el otro. Por ahí hay algunas personas que todavía utilizan los CDs, pero ya se ve como otras estrategias, como por ejemplo lo son las USB o inclusive el almacenamiento en la nube. El Viper, podríamos decir que eso fue uno de los grandes indicios o digamos unas miradas o matices a lo que hoy conocemos como los celulares. Si recuerdan que uno llamaba y decía, ay, por favor, pónganmele en este mensaje a esta persona, díganme en el código y entonces a la persona le llegaba el mensaje de forma de lectura. Y los disquetes, que también era una forma de almacenamiento, a lo que hoy reemplazó, por ejemplo, perdón, las USB. Profe Bueno, Geraldine, tiene la mano arriba William Feria. ok, William, es que no me aparece acá. No, que sí, es verdad lo que tú dices, compañera, de que de acuerdo al hito histórico o donde uno se formó en su parte de niñez y infancia, recuerda eso, pero si ya hay algo nuevo, pues de alguna manera se ha salido la idea de las caricaturas por también la misma tecnología. Muy bien, muchas gracias, William, por ese importante aporte. Totalmente de acuerdo. Bueno, resulta que nosotros podemos delimitarnos en diferentes generaciones de acuerdo a los entes tecnológicos, ¿cierto? Podemos ver dos grandes subcategorías que podrían ser los inmigrantes digitales y los nativos digitales, ¿cierto? En los inmigrantes digitales podemos encontrar dos generaciones. Están los baby boomers, que son las personas que nacieron de 1945 al 1969, que tienen una edad aproximada de los 72 a los 53 años, ¿cierto? De pronto alguno de nosotros podríamos estar acá o también nuestros padres. Entonces, su adultez conocieron la tecnología digital y el Internet, por lo que la mayoría de sus vidas fue analógica. Entonces, acá, ni idea de qué era el Internet, ¿cierto? Si de pronto había algunos medios de comunicación, como era, por ejemplo, la radio, la televisión, pero ellos eran mucho como, bueno, las noticias, el diario, comprar el periódico, el despertador era uno que funcionaba con pilas, ¿cierto? Y bueno, digamos que ese tipo de tecnologías analógicas como tal. Luego surgió la generación X, aquellos que están situados en 1965-1999, que tienen una edad entre los 27 y los 52. Podríamos estar hablando que la mayoría de nosotros estamos acá, ¿cierto? Y que su infancia fue analógica y su madurez digital. Nosotros vimos el nacimiento, digamos, de una parte del Internet. Yo no sé si ustedes recuerdan anteriormente que uno se conectaba por Internet por medio del cable del teléfono. Entonces uno compraba una tarjeta, la raspaba y si tenía internet no tenía teléfono. Y cada rato se desconectaba o no se conectaba, ¿cierto? Y que el internet lo compraba uno 10.000 pesos, 20.000, etc. Mientras ya nos dividimos a la otra subcategoría que tenemos los nativos digitales. Entonces acá tenemos la generación de los millennials que van desde 1991 a 1999, una edad aproximada de entre los 26 y 17 años, y nacieron rodeados de tecnologías digitales y del Internet, ¿cierto? Ellos no conciben el mundo sin el Internet. Desde que ellos abrieron sus ojitos,
estaban inmersos a muchas tecnologías, al celular, al televisor, a la radio, entre otros, entonces para ellos algo súper normal. Y por último tenemos la generación Z, que son los que nacieron posteriormente a los años 2000, y a ellos no solamente se les suma toda esta era digital, sino también el tema de las redes sociales, esa comunicación de no solamente unidireccional como lo conocemos nosotros, sino también bidireccional, ¿cierto? Ese almacenamiento, esa información rápida que podemos ver, y por ejemplo, con plataformas como Facebook, bueno, Facebook se supone que ya son como de las generaciones no tan nuevas, pero por ejemplo, TikTok, X, entre otros. Entonces, en esta medida, después de saber esto, yo quiero que ustedes contesten la encuesta a cuál de esas generaciones ustedes pertenecen. A los baby boomer, generación Z, generación X o los millennials. Profe, ¿serías tan amable? ¿Me compartes el link o el enlace donde estás haciendo eso? Porque como llegué un poquito tarde, no lo pude encontrar. Claro, Tran- Ana, en el Tranquila, chat Geraldine, está. yo se Ok, los reenvío acá otra vez para que les quede a mano. gracias, profe. Entonces ahí podemos ver que la mayoría está en la generación X y que alguien está en la generación Z. Listo, súper bien. O sea que estamos hablando nosotros que la mayoría estamos en esta, ¿cierto? O sea, aquellos que nos tocó ver como ese cambio drástico, bueno, implementando el Internet y cómo nos hemos venido acoplando a estas nuevas dinámicas. Y tenemos a alguien acá súper joven de la generación Z. Listo, súper bien. Entonces, continuamos. También vemos cómo han avanzado algunos medios de comunicación, ¿cierto? En algunos hogares ya no podemos encontrar esto. El teléfono por medio de conexión, no, la mayoría ya tienen celulares, ¿cierto? Y eso fue evolucionando hasta el punto que ni siquiera nos llamamos por celular. Es más fácil uno enviar un WhatsApp, ¿cierto? O una nota de voz, o llamar por el WhatsApp porque a veces, ay, no recargué, entonces es más fácil tener acceso a Internet. Estos Betamax, ya hemos cambiado todo el tema de las películas por el tema de las plataformas de streaming, ¿cierto? Como los Netflix, HBO, Disney, entre otros. Las cartas. Algunos de nosotros quizás nos enamoramos con cartas, ¿cierto? O les enviamos cartas a nuestros amigos. Ya ahora es más fácil un correo electrónico. Y el almacenamiento, ya ahora utilizamos el almacenamiento en la nube, como el de OneDrive, Drive, entre otros. Bueno, hemos visto un gran cambio acerca de las tecnologías, ¿cierto? Y como la mayoría de acá, me imagino que son profes o estamos siendo formados para profes, nosotros no podemos hacernos los de los ojos cerrados como si nada pasara, ¿cierto? No, lo que sucede en alrededor no me afecta, yo simplemente entro a mi aula, llámese la aula física o llámese la aula virtual y me olvido de todo lo que pasa a mi alrededor. Simplemente voy a cerrar mis ojos y voy a hacer lo que hacen todos los profes, ¿cierto? Lo que hacían mis profes cuando me enseñaron. Una enseñanza tradicional, una enseñanza unidireccional, donde yo soy el poseedor de ese conocimiento y donde el estudiante, hay una frase que yo creo que la mayoría de docentes no nos gusta, ¿cierto? Que el estudiante es un recipiente vacío. Pero ya sabemos que se ha hecho una transformación pedagógica, psicológica y social y que obviamente el conocimiento es bidireccional. Entonces no nos podemos hacer como se ve en la imagen, el que cierra los ojos y pretende que nada pasa. Vemos acá entonces, vimos anteriormente cómo se fue cambiando drásticamente aquellos medios tecnológicos, ¿cierto? Ahora tenemos a nuestra disposición también la escuela. Vamos a ver cómo ha sido ese cambio a través de la historia de la escuela. 1800. Chicos sentados, un profesor al frente utilizando un tablero y dando su clase, ¿cierto? 1900, básicamente el mismo panorama. Niños sentados, un profesor al frente dando su clase. 2000, ay, cambiaron algo, ¿cierto? Ve, ya no hay un tablero, sino que hay como un video y una presentación, pero sigue siendo
niños sentados, profe al frente dando su clase. 2019 hubo un cambio significativo y fue el tema de la pandemia. Vemos entonces cómo fue esa modalidad mixta y cómo algunos estudiantes iban por días de la semana. Sin embargo, tenemos el mismo panorama. Niños sentados, poniendo atención a su profe que da la clase. Y hoy, este tipo de educación que vivimos actualmente, uno podría decir, no, cambió demasiado la educación. No es que antes todos los niños eran sentados y el profe adelante, y ahora tomamos nota, ¿cierto? Podemos decir, listo, pero es que estamos hablando de medios de tecnología. Sí, cambiaron. Podemos cambiar la pizarra por una pizarra electrónica. Listo. ¿Cambian algo, digamos, los métodos de enseñanza? No, simplemente cambió un instrumento. No, cambió el medio físico por el medio virtual, cambió los métodos de enseñanza. Puede que sí, puede que no, ¿cierto? Pero ¿qué nos hace reflexionar a ello? Miren esta última imagen. El niño está sentado tomando nota y el profe está hablando, ¿cierto? ¿Quién es el que tiene el conocimiento allí o quién da a conocer ese conocimiento? En este caso, el profe. Nosotros podríamos dar una reflexión si se han cambiado los medios tecnológicos, los medios de comunicación, porque a veces seguimos dando las clases de la misma forma. ¿Cuál es el rol del docente en la era actual? ¿Será que básicamente el conocimiento sigue siendo igual? O sea, que simplemente el profe es el que tiene ese conocimiento, el estudiante simplemente toma nota y llega a un proceso memorístico. Bueno, podríamos decir, ay, sí, no, yo doy mis clases así. No, yo no doy mis clases así para nada. O sí, yo sí doy mis clases así. Soy muy consciente de ello, ¿cierto? Con ello nos encontramos a un gran panorama, que son aquellos que dijimos que eran nativos digitales. Vemos acá un bebé con un celular. Yo creo que eso no es nada raro para ninguno de nosotros, ¿cierto? Nosotros vemos como chicos, desde los 2, 3 años, uno a veces se sorprende, ay, este niño ni siquiera sabe hablar, ni siquiera sabe escribir, pero uno le da el celular y él pone una canción de YouTube. ¿Cómo? Sabrá Dios, ¿cierto? Pero uno le dice que ponga, no sé, la gallina pintadita y él la pone. No sé cómo la busca, pero la encuentra y la pone, ¿cierto? Y vemos que esos chicos hoy están rodeados de un montón de información. Vemos acá algunas redes sociales, que las redes sociales podemos ver también cómo han dado ese cambio. O sea, las redes sociales, si las sabemos utilizar, no es simplemente como, ay, el entretenimiento, conocimiento rápido, por así decirlo, o información que es inoportuna, no. También podemos ver cómo algunas herramientas de esas se usan para generar el conocimiento y que hay unas redes sociales que se limitan para ello, ¿cierto? Caso concreto es LinkedIn, ¿cierto? Que es una red social donde nosotros compartimos nuestro perfil profesional, asuntos académicos, asuntos profesionales y lo utilizan demasiadas personas. Vemos también, por ejemplo, algunos canales como los son de TikTok, de YouTube, que son netamente educativos y cómo pueden funcionar de una manera óptima. Ahora yo les hago la pregunta, ¿ustedes para qué siglo educan? Y vamos a responder esa encuesta. ¿Ustedes creen que educan para el siglo XXI o para el siglo XIX? Ahí les va a aparecer la partecita de la encuesta. William. Profe, mira, eso es muy subjetivo porque te lo voy a decir. Eso es como hablar también de las décadas. Todavía vemos personas de 1990 al año 2000. Hay una variación muy latente ahí. Entonces, nuestros chicos son del siglo XXI, pero en unas esferas. Lamentablemente, culturalmente, ellos todavía no se han adaptado. De hecho, hay un nombre que se llama esta sociedad y pasamos a ser sociedad del conocimiento a sociedad de la información, porque los chicos todavía no comprenden la idea de qué es el conocimiento respecto a lo que es la sociedad de la información, que creen y contribuyen que todo está en la red. Parte de eso es real, pero la construcción de conocimiento es la profesionalización. William, qué Ahí hay bien que mucha tomes tela por ese cortar. tema. Total. Qué bien que tomes ese tema y eso hace parte de la reflexión final de esta cátedra. Ahorita les voy a poner
vamos a cerrar con un podcast muy interesante que precisamente habla sobre eso, cuál es el papel del profesor. Yo creo que ahí va más o menos lo que tú indicas y nos da muchas pistas de, bueno, es real, ¿cierto? Tenemos un montón de información, los chicos, y más en la virtualidad, claro, uno puede decir, bueno, yo les voy a hablar acá de la célula. Resulta que la célula es la mínima unidad funcional y estructural de todo ser vivo, pero por allá un chico dijo, "Ah, yo no le creo a este profe". No, yo creo que él lo dijo como en seguro y lo googlea, ¿cierto? Puede que el profe esté errado y dice, el profe, no, usted me dijo una mentira, yo la acabé de encontrar acá en internet, ¿cierto? Entonces ahorita vamos a hablar un poquito de eso, cuál es el papel del rol, bueno, cuál es ese rol docente en esta era actual. Muchas gracias, William, por esa apreciación. Listo, ya respondieron la encuesta. Listo, la mayoría, bueno, es que la mayoría no, 100% de los que están conectados respondieron que educan para el siglo XXI. Muy bien, eso está muy bien, que digamos que educamos para el siglo XXI, ¿cierto? Ahora vamos a hacer una reflexión interna si lo que dijimos concuerda con nuestras acciones. Acá tenemos un comparativo. Siglo XXI, siglo XIX. Listo. Si nosotros enseñamos todavía con el método de la repetición, lamento informar que estamos educando para el siglo XIX, ¿cierto? Lo que ahorita yo le decía, listo, chicos, díganme, ¿cuál es la definición de la célula? Mínima unidad funcional estructural de todo ser vivo. Chuleada. Repetición. Disciplina, uno dirá, no, pero es que la disciplina es en la educación presencial, donde siéntese, pídame permiso para ir al baño, pero ¿será que solamente en la educación presencial? ¿Será que cuando estamos apagando los micrófonos no es un método de disciplina? Cuando estamos, digamos que sesgando ahí la participación no será un método de disciplina. La competición, digamos que este ha cambiado un poco, pero anteriormente veíamos mucho como, bueno, ¿quién es el mejor de la clase? El que sacó mejores notas, a este chico le fue mejor en este trabajo que al otro, ¿cierto? El tema de la norma. Si ustedes por lo menos cumplen 2 de estas, lamento informarles que están educando para el siglo XIX. En cambio, tenemos algunos latentes del siglo XXI, ¿cierto? Se cambia entonces la repetición por la investigación, se prima la pregunta antes que la respuesta. Se cambia la disciplina por la libertad, la competición por la cooperación, las respuestas por las preguntas y las normas por la diversificación. Nosotros debemos de comprender que no todos nuestros estudiantes aprenden de la misma forma, ¿cierto? Digamos que ese es un discurso que uno dice, no, yo ya me lo sé de memoria, claro. O sea, todos los estudiantes no aprenden de la misma forma. Pero ¿será que los recursos que nosotros utilizamos en nuestras clases apuntan a ello? ¿Será, por ejemplo, que si yo siempre pongo una presentación de PowerPoint, independientemente de que sea acompañada de imágenes, estoy primando un tipo de aprendizaje? ¿O será que de pronto puedo orientarme a otras formas, cierto? Uno dirá, ay, no, bueno, vamos a utilizar, no sé, un Kahoot, una dinámica, ¿cierto? Pero también si yo hago uso constante de ello, de una u otra forma, estoy primando unas formas de aprender. En esa medida, digamos, la invitación es ampliarnos en nuestras miradas, ampliarnos a lo que ocurre en nuestro alrededor y ampliarnos a toda esa red que podemos utilizar para nuestras clases y en esa medida ayudar a nuestros estudiantes de que el proceso educativo sea más fácil de llevar. No, digamos, no repitiéndonos. Yo creo que los profes somos muy reflexivos en ese son de decir, bueno, a mí me enseñaron de esta forma y no me gustaría hacerlo. O a mí me enseñaron de esta forma y a mí me gustaría hacerlo, ¿cierto? Pero más que ello, como decir, bueno, esa fue mi experiencia, porque si hablamos del tema de la formación, podemos hablar de muchas aristas, pero más que ellos, como, bueno, ¿qué tipo de estudiantes tengo yo? Realizar una caracterización y de esa forma entrar a jugar con todo lo que tengo de inmersión, ¿cierto? Todo aquello que me permea. Ahora sí, William, yo creo que acá puede dar respuesta a la pregunta que dabas
Y hay algo que me gusta mucho. Van a escuchar entonces ¿De qué sirve el profesor? Por Humberto Eco. El podcast lo realicé yo. Quise que fuera como un poco diferente y no leerlo. Entonces acá los invito que porfa también la misma dinámica le den clic a los auriculares y los escuchemos. Una pregunta, ahorita cuando les compartí la reproducción, ¿ustedes escuchaban lo que yo escuchaba? Sí. Sí, perfecto. Entonces también lo voy a reproducir acá. Disculpa, Geraldine, antes de reproducir, quisiera leer el aporte de Elizabeth Builos. Nos dice, es común ver en el aula profes que ponen a transcribir documentos. ¿Eso para qué? ¿Qué le aporta a los estudiantes? Mantenerlos entretenidos. Cuando uno llega con otras estrategias, choca. Bastante cierta esta reflexión que nos hace Elizabeth a propósito de lo que Geraldine nos pone a reflexionar. Muchas gracias, profe. Listo, entonces los vamos a reproducir este podcast. ¿De qué sirve el profesor? Por Humberto Eco. En el alumno de artículos sobre el matonismo en la escuela he leído un episodio que, dentro de la esfera de la violencia, no definiría precisamente al máximo a la impertinencia. Pero que se trata, sin embargo, de una impertinencia significativa. Relataba que un estudiante para provocar a un profesor le había dicho, disculpe, pero en la época del internet, ¿usted para qué sirve? El estudiante decía una verdad a medias, que entre otros, los mismos profesores dicen desde hace por lo menos 20 años. Y es que antes la escuela debía transmitir, por cierto, formación, pero sobre todo nociones, desde las tablas en la primaria, cuál era la capital de Madagascar en la escuela media, hasta los hechos de la guerra de los 30 años en la secundaria. Con la aparición, no digo del internet, sino de la televisión e incluso de la radio y hasta con el cine, gran parte de estas nociones empezaron a ser absorbidas por los niños en la esfera de la vida extraescolar. De pequeño, mi padre no sabía que Hiroshima quedaba en Japón, que existía Guadalcanal. Tenía una idea imprecisa de Dresde y solo sabía de la India lo que había leído en Salgari. Yo, que soy de la época de la guerra, aprendí esas cosas de la radio y las noticias cotidianas, mientras que mis hijos han visto en la televisión los fiordos noruegos, el desierto de Gobi, cómo las abejas polinizan las flores y finalmente un niño de hoy lo sabe todo sobre el ozono, sobre los koalas, sobre Irak y sobre Afganistán. Tal vez un niño de hoy no sepa qué son exactamente las células madres, pero las ha escuchado nombrar. Mientras que en mi época de eso no se hablaba, ni siquiera la profesora de ciencias naturales. Entonces, ¿de qué sirve hoy los profesores? He dicho que el estudiante dijo la verdad a medias, porque ante todo, un docente, además de informar, debe formar. Lo que hace que una clase sea una buena clase no es que se transmitan datos y datos, sino que se establezcan un diálogo constante, una confrontación de opiniones, una discusión sobre lo que se aprende en la escuela y lo que se viene afuera. Es cierto que lo que ocurre en Irak, lo dice la televisión, pero porque algo ocurrió siempre allí, desde la época de la civilización mesopotámica y no en Groenlandia. Es algo que solo se puede decir en la escuela. Y si alguien objetase que a veces también hay personas autorizadas en Porta a Porta, programa de televisión italiano de análisis de temas de actualidad, es que la escuela es quien debe discutir porta a porta. Los medios de difusión masivos informan sobre muchas cosas y también transmiten valores, pero la escuela debe saber discutir la manera en la que las transmite, evaluar el tono y la fuerza de argumentación de lo que aparece en los diarios, revista y televisión. Y además, hace falta verificar la información que transmiten los medios. Por ejemplo, ¿quién sino un docente puede corregir la pronunciación errónea del inglés, que cada uno cree haber aprendido de la televisión? Pero el estudiante no le estaba diciendo al profesor que ya no lo necesitaba,
porque ahora asistía a la radio y la televisión para decirle dónde estaba Tascobush, o que se discutía sobre la fusión fría, es decir, no le estaba diciendo que su rol era cuestionado por discursos aislados, que circulaban de manera causal y desordenada cada día de diversos medios. Que sepamos mucho sobre Irak y poco sobre Siria depende de la buena o mala voluntad de los presidentes. El estudiante estaba diciendo que hoy existía el Internet, la gran madre de todas las enciclopedias, donde se pueden encontrar Siria, la fusión fría, la guerra de los 30 años y la discusión infinita sobre el más alto de los números impares. Le estaba diciendo que la información que Internet pone a su disposición es inmensamente más amplia e incluso más profunda que aquella de la que dispone el profesor. Y omitía un punto importante, que el Internet le dice casi todo, salvo cómo filtrar, buscar, seleccionar, aceptar o rechazar esta información. Almacenar nueva información cuando se tiene buena memoria es algo de lo que todo el mundo es capaz, pero decidir qué es lo que vale la pena recordar y qué no es un arte sutil, esa es la diferencia entre lo que están cursando estudios regulares, aunque sea mal, y los autodidactas, aunque sean geniales. El problema dramático es que, por cierto, a veces ni siquiera el profesor sabe enseñar el arte de la selección, al menos no en cada capítulo del saber, pero por lo menos sabe que debería saberlo. Y si no sabe dar instrucciones precisas sobre cómo seleccionar, por lo menos puede ofrecerse como ejemplo, mostrando a alguien que se esfuerza por comparar y juzgar cada vez todo aquello que el Internet pone a su disposición. Y también puede poner cotidianamente en escena el intento de reorganizar sistemáticamente lo que el Internet le transmite en orden alfabético, diciendo que existen Tamerlán y monocotiledonias, pero no la relación sistémica entre estas dos nociones. El sentido de esta relación solo puede ofrecerse en la escuela, y si no sabe cómo, tendrá que equipararse para hacerlo. Si no es así, las 3 I de Internet, inglés e instrucción seguirán siendo solamente la primera parte de un rebuzno de asno que no asciende al cielo. Bueno, yo creo que hay una reflexión muy profunda, ¿cierto? En básicamente que algunos nos preguntamos, o digamos ese temor que teníamos como profes al ingresar a ese tema de la virtualidad. Se entra a discusión mi conocimiento, listo. Entonces yo, ¿qué les voy a decir a los estudiantes? Si eso lo pueden encontrar en Internet. Yo creo que ahí Humberto Eco hace un llamado a esa reflexión sobre la labor docente, de que básicamente nuestra labor no es de informar, es de formar, ¿cierto? Y en esa medida, ¿alguien iba a hablar? Tenemos una participación en el chat. Dice, es vital recordar que más allá de la tecnología somos seres sociales. Por lo tanto, es necesario fomentar el desarrollo de habilidades sociales y emocionales en paralelo con el uso de herramientas tecnológicas, nos dice Lisette Londoño. Muchas gracias. Recuerdo que también hablando un poco de las redes sociales, en estos días un chico mostraba como el ejemplo de que él había aprendido por Duolingo portugués y que él decía, no, pues yo ya soy el súper hablante de portugués. Y había salido con una chica que era brasileña y le dijo una palabra que definitivamente significaba otra. Entonces ahí nos hace como esa reflexión y lo empatando con lo que dice Humberto Eco, ¿cierto? Puede que yo en internet sí diga, ay no, yo sé hablar inglés, yo sé hablar portugués, pero ¿quién, si no es un profesor, nos puede corregir esa pronunciación, ¿cierto? Entonces allí está esa reflexión que yo creo que nos debería tocar cada instante nosotros como profes y es, bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros en nuestras clases? ¿Será que estoy haciendo simplemente informar? Simplemente le estoy, digamos, dando aquella información que yo aprendí en la universidad, en el posgrado, a mi estudiante.
y no estoy dando de pronto ese lugar para el debate, ese lugar para el intercambio, ese lugar para la selección de esa información. Bueno, y finalmente, precisamente, quisiera también compartirles este recurso que puede ser muy útil para sus clases, y es esta página que contiene más de 200 recursos de herramientas para que las utilicen. Allí ustedes pueden ver entonces, pues inclusive para los estudiantes que están acá, para la presentación de sus trabajos, ¿cierto? Por ejemplo, acá nos muestra algo que es muy importante, que son los aspectos éticos y legales. Entonces acá nos dice, por ejemplo, que está Creative Commons. Nosotros le podemos dar clic y nos va a ir a llevar a esa página. Tenemos entonces también acá algunos otros aspectos como revistas electrónicas para imágenes, escritura, multimedia, podcast, creación, paquetes completos de actividades para presentaciones, ¿cierto? De pronto uno dice, ah, no, la que es más fácil para mí es PowerPoint. Por acá nos dan unas ciertas herramientas que pueden ser útiles. También obviamente está en PowerPoint, pero está Genial y Google, Prezi, entre otras. Documentos enriquecidos. Por acá hay una parte que está pampas conceptuales, mapas mentales, herramientas de evaluación. Acá tenemos un montón. Podemos hacer cuestionarios como por ejemplo por Quizzes, Kahoot, que son uno de los más reconocidos. Pero acá también nos dan una serie de herramientas súper útiles. Y bueno, ahí está esa herramienta para que la exploren, para que también la adapten y la utilicen en sus clases. Y finalmente, quisiera que calificaran esta charla, cómo les pareció, tan en las caritas, si feliz, les parece súper bien, más o menos, o definitivamente no les gustó, también es válido. Bueno, entonces les cuento que nuestra charla Cátedra Abierta ha terminado hasta este momento y quisiera escuchar apreciaciones, preguntas. Recuerden que también este es un espacio para debatir. Quisiera leer, bueno, respecto a las apreciaciones, los invitamos a ir levantando la mano y vamos dando la palabra. Yo voy leyendo por acá algo que nos van dejando en el chat. Por ejemplo, William Feria pregunta si podemos compartirle la presentación o la manera pues de descargarla. Ya la profe Geraldine nos dirá de qué manera se la podemos hacer llegar. Por el chat de pronto se las podemos compartir. Pero la presentación les digo que no les va a funcionar como me funcionó, porque eso es parte de una aplicación que lleva, digamos, una cuenta vinculada. Entonces, si les comparto, es como, pues, se las comparto, pero es solamente como la información que esté ahí sesgada, pero no la participación como tal. Pero pueden Listo. explorar ese recurso. Lo pueden Listo. encontrar en la página que yo les di. Es muy chévere para hacer presentaciones. Perfecto. Bueno, por acá también nos dicen, muchas gracias por este espacio, muy agradable y felicitaciones. Dice, buenas noches, pido disculpa por la hora, acabo de ingresar. Bueno, y muy interesante y pertinente, muchas gracias. Bueno, yo pienso que acá Geraldine nos dejó unas reflexiones bien importantes desde ese rol que tenemos como docentes o quienes se estén formando también para la docencia y la educación en el aula o también desde ambientes virtuales. Creo que es aplicable a ambos escenarios y es ese rol de cómo estamos viendo la llegada de cada tecnología, de cada innovación, de cada nueva forma de ver todas estas plataformas y cómo las usamos también como aliados. La misma profe hoy nos convoca a una estrategia de participar en esta charla, en este encuentro, con esa interacción y cómo somos aliados y debemos de dibujar un poco esa mirada de lo complejo de la tecnología e incluso ese papel que va más allá de la docencia del día a día, cómo acompañamos y cómo trascendemos tantas cosas que hay hoy en día. Ya sabemos pues de sobra que el chat GPT, muchas tecnologías de inteligencia artificial y todo lo que va demandando el mundo, cada vez más nos va diciendo que
básicamente no estamos para esa transmisión de conocimiento, sino que es un acompañamiento diferencial. Va más allá de eso con la pedagogía que acompañamos ese rol en el aula o en el ambiente virtual. Entonces, bueno, agradecerle mucho a Geraldine. Si hay de pronto apreciaciones o algo para aportar, es el momento de levantar la mano para escucharles y también agradecerles a ustedes la participación. Entonces, miremos si de pronto alguien desea aportar. Dicen por acá muchas gracias. Ana Milena dice gracias por este espacio, muy interesante. Listo, y la profe ya les compartió por acá la presentación. Muchas gracias, dice Hugo, Hilary. Bueno, perfecto. Si no hay de pronto inquietud o algo para complementar, gracias, dice Sandra también. Les agradecemos muchísimo el participar de este espacio, el estar activos, el dinamizar cada vez más estas interacciones. Y también quiero invitarles a nuestra próxima charla o nuestra próxima cátedra abierta. Permítanme un segundito por acá. Se las comparto en pantalla para que ustedes se vayan disponiendo. Espérenme por acá, comparto. Creo que la gran mayoría de población que vemos en este momento somos docentes. Hay una próxima charla que será el 20 de marzo, miércoles 20 de marzo, también a las 7 de la noche, liderada por la Facultad de Educación, y se llama La educación inclusiva en la educación infantil, por una docente también muy preparada en todo este campo de inclusión. Ella es licenciada en Educación Especial y magíster en Psicopedagogía. Esperamos poder contar con ustedes también en esta próxima cátedra abierta. Y ahí les dejo pues la invitación. Muchísimas gracias por este espacio y una feliz noche para todos y todas. Muchas gracias, una feliz noche. Gracias, feliz noche. Con gusto, hasta luego.